Buenas tardes, mi nombre es Yorly Guadalupe Empero Calderón, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, carrera de optometría. Hoy les voy a hablar sobre agujero estigmopeico y la sensibilidad al contraste. El agujero estigmopeico es una lente opaca con un orificio central circular de diámetro entre 1 y 2 milímetros. Es un instrumento que se utiliza en oftalmología y optometría para valorar la agudeza visual del paciente. Agudeza visual con estigmopeico. Si el resultado de la prueba de agudeza visual con estigmopeico es positivo, es decir, que el paciente ve mejor a través del agujero estigmopeico, está claro que tiene un defecto refractivo. Si la prueba es negativa, aunque no se descarte un efecto refractivo, es probable que tenga alguna lesión funcional en el sistema visual, por ejemplo, en la retina o el nervio óptico. 2. Es una prueba rápida y sencilla en la que evaluamos la visión de lejos. Como se puede observar en la imagen, mirando a través del agujero, el paciente debe leer los octotipos hasta el tamaño más pequeño que pueda. Al usar la corrección óptica, ya sean gafas o lentillas, deberá ver como mínimo tan bien como con la ayuda del agujero estigmopeico. Efecto estigmopeico. Cuando tenemos un defecto refractivo, vemos borroso, porque la luz que llega a la retina no se enfoca en un solo punto, sino que en un área un poco más grande llamada círculo de difusión. Cuanto más se cierra la pupila o más pequeño es el agujero por el que miramos, más se reduce el círculo, consiguiendo una visión más nítida. Esto es el efecto estegmopeico. Nuestros ojos hoy en día cuentan con un agujero estegmopeico natural que llamamos pupila. Cuando se contrae, nos permite ver más lejos y más nítido. Esto explica por qué los miopes entonan los ojos para ver mejor. Al hacerlo, reducen la cantidad de luz que llega a la retina. Sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste es la capacidad que tiene el sistema visual para diferenciar un objeto respecto al fondo en el que se encuentra. También es una medida visual que permite determinar la calidad visual del paciente. Al medir la sensibilidad al contraste, se logra determinar el nivel de contraste mínimo que el paciente puede detectar para un tamaño determinado de un objeto o un estímulo. Prueba de sensibilidad al contraste. Un ejemplo de estos es la tabla de sensibilidad al contraste de Pelley-Roxton. Somete a prueba su capacidad de detectar letras que tienen gradualmente menos contraste con el fondo blanco a medida de que sus ojos se mueven hacia el inferior de la tabla. ¿Cómo se realiza el test de sensibilidad al contraste? Por lo general se utiliza un test muy parecido al de la agudeza visual, ya que lo único que varía es el contraste de las letras. Cuando comienza el test de sensibilidad, las letras tienen un contraste máximo, las letras negras sobre el fondo blanco. A medida que transcurre el test, el contraste va disminuyendo de forma progresiva hasta que el paciente tenga dificultad para distinguir la letra de fondo. En el momento en el que el paciente deja de ver la letra, se determina su sensibilidad al contraste y cuanto más contraste necesite para identificar la letra, más comprometida está su sensibilidad al contraste. Para realizar el test de sensibilidad al contraste, el paciente debe estar sentado 2,5 metros de la pantalla y se debe hacer el test de forma monocular. No se debe usar gafas ni lentillas. ¿Qué tipo de patologías están relacionadas con la falta de sensibilidad al contraste? La sensibilidad al contraste también ayuda al diagnóstico de enfermedades oculares como el glaucoma, la ambliopía y problemas en la visión del color y las cataratas. Muchas gracias, esto ha sido todo.